Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra última sesión de esta semana en este ciclo de conversatorios en torno a esta nueva iniciativa de UDOLC denominada Internacionalización sin Límite. Nada más para recordatorio, nuestra primera sesión estuvo enfocada a hablar acerca de internacionalización del currículo. Con ello dimos paso a platicarles a ustedes acerca de los resultados que tuvimos en esta convocatoria 2024-2 y habíamos acordado con ustedes que esta última sesión hablaríamos ya no del pasado, sino hacia dónde vamos. Entonces, en este sentido, el día de hoy les vamos a presentar a dos colegas muy especiales para nosotros, Sandra Valencia y Matías Marín, ambos de la Universidad Católica de Manizales, nos van a estar acompañando en este espacio y justamente vamos a hablar acerca de qué fueron estas jornadas de vinculación, a qué nos referimos con este término, cuáles fueron los resultados y, como les comentaba, cuáles son los pasos que vamos a seguir en esta estrategia de internacionalización sin límite. Sandra, Matías, bienvenidos. San, adelante. Creo que sí, un saludo para todos los que nos acompañan y los que nos van a estar viendo en el futuro. Voy a compartir pantalla, por favor, me confirman que me ven sin ningún problema, que todo está súper normal y súper bien, pues para poder ir avanzando en todo este ejercicio. Ven sin problema, ¿verdad? Listo, entonces contarles desde el mismo contexto de este ejercicio que como ustedes saben, venimos co-creando entre diferentes instituciones diferentes líneas de acción que nos permitan encontrar vías de cooperación internacional entre los países de Latinoamérica y el Caribe. En ese sentido, pues recordarles que nuestro propósito superior desde Internacionalización Sin Límite, que es un programa que emerge a raíz de las necesidades, pero también desde las diferentes iniciativas institucionales que se han venido generando en Latinoamérica y el Caribe, encontrarnos con la oportunidad de promover diferentes estrategias de cooperación e integración regional entre las diferentes instituciones que hacen parte de la región de América Latina y el Caribe, a partir de la internacionalización de las funciones sustantivas que contribuyan a una educación de calidad. Y pues en ese sentido, recordar también que tenemos tres objetivos. El primero es fomentar los espacios colaborativos de internacionalización del currículo a partir de la integración entre las regiones de la UDOAL. En un segundo lugar, queremos fortalecer también la investigación regional a través de proyectos conjuntos de cooperación en ciencia, tecnología e innovación. Y nuestro tercer objetivo es fortalecer la cooperación y vinculación regional por medio de iniciativas de internacionalización de la extensión universitaria. En ese sentido, pues desde el equipo que inició con esta lluvia de ideas y con la oportunidad también de compartir qué se hace y cómo se hace, en un principio propusimos estas líneas de acción: la doble titulación, la internacionalización del currículo, la internacionalización inclusiva, la internacionalización, esta era internacionalización en casa, ha sufrido unas transformaciones, que eso también lo compartiremos el día de hoy. Internacionalización de la cultura institucional, propusimos la internacionalización de la investigación y la internacionalización de la extensión. Y este icono que ustedes observan acá corresponde a esas otras formas que pueden emerger adicionales, complementarias o en resignificación de esa propuesta inicial, como lo podemos observar en esta internacionalización de la cultura institucional. Y ya les vamos a contar por qué se resignificó y cuáles fueron esas situaciones que se propusieron que nos llevaron a pensarnos esto de una forma diferente. Teniendo en cuenta esas líneas estratégicas, ya saben también que iniciamos con lo que es la internacionalización del currículo. A través de la internacionalización del currículo surgieron unas propuestas. Esas propuestas se concretizaron en oportunidades para desarrollar proyectos COEL y clases espejo entre las instituciones de educación superior que están ubicadas en América Latina y el Caribe. En ese orden de ideas, pues ustedes muchos ya participaron de esa primera convocatoria. Si no han participado, los invitamos a estar atentos a la convocatoria que se va a lanzar el próximo año. Esta semana se compartieron ya los resultados de esa primera convocatoria, el número de instituciones que participaron, el número de profesores. Los profesores que participaron de las sesiones de formación, aplicaron los proyectos, también se certificaron. Entonces,
Estamos en un ejercicio muy interesante de poder potencializar esas iniciativas que ya existen en nuestras instituciones, pero en conjunto con otros en la región. En ese sentido, entonces, pues es la línea que quizás tenemos más concreta, pero también queríamos empezar a conectar esas buenas prácticas con la línea de la internacionalización del currículo con estas otras líneas estratégicas. Entonces, es lo que les vamos a contar y es de lo que se trata esta reunión. Y no solamente qué pasó en esas reuniones de grupos pequeños, sino también hacia dónde vamos y cuáles son las proyecciones de cada una de esas líneas como resultado de estas iniciativas. ¿Qué hicimos entonces? Lo primero fue compartir un formulario de interés. Todas las instituciones que están vinculadas a la UDUALC recibieron un formulario. En ese formulario nosotros queríamos saber cuáles de estas estrategias que pertenecen a las líneas de acción mencionadas anteriormente se estaban desarrollando, querían desarrollarse o no sabían cómo, pero estaban interesados. Esto con el fin de empezar a identificar los intereses regionales y las futuras proyecciones. En ese sentido, contarles entonces que 69 instituciones diligenciaron este formulario. Este formulario también se compartió entre las instituciones que pertenecen al PAMI y lo que hicimos fue divulgar esta nueva iniciativa de internacionalización a través de Internacionalización Sin Límites y 69 instituciones participaron. Ustedes las ven representadas aquí en el mapa. Incluso como también Iberoamérica estaba incluida dentro de este ejercicio, pues por eso tenemos también participación desde España con un diligenciamiento del formulario. Este es el primer resultado. Sobre este resultado, nosotros entonces, pues, identificamos las instituciones que levantaron la mano y dijeron, me interesa, lo sé hacer o quiero hacerlo, pero no tengo ni idea cómo. Y a esas instituciones que diligenciaron este formulario, las convocamos a 6 jornadas de vinculación. Esas 6 jornadas de vinculación ocurrieron entre el 19 de noviembre y el 21 de noviembre. Cada una de esas sesiones de vinculación se citaron por línea estratégica. Entonces citamos una reunión para la línea estratégica de doble titulación, de internacionalización de la investigación, de internacionalización de la vinculación y bueno, el resto de las líneas estratégicas, con 2 momentos específicos. Durante la primera hora hicimos un ejercicio titulado Mapa de Empatía de Cooperación Internacional en Educación Superior, con el fin de unificar criterios frente a lo que entendemos por cooperación internacional, qué hacemos como cooperación internacional, cuáles son esos obstáculos que no nos permiten llegar a lo que queremos alcanzar y cuáles son los beneficios de esas acciones que hacemos. Estos resultados se los compartiremos en el futuro porque, como se dan cuenta, esta información está muy reciente y estamos en el análisis de esos resultados. El segundo momento es el momento de la co-construcción que generó unas lluvias de ideas. Esta co-construcción la desarrollamos durante la segunda hora de esa sesión y lo que emergió de esas reuniones, pues también se los vamos a contar, pues es un poco la proyección que se genera frente a lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. No nosotros, no desde la UDUAL, sino todas las instituciones que han sido participantes de este ejercicio. Por eso nos parece también importante contarles que según la línea estratégica, este fue el número de participantes que llegaron a las sesiones. ¿Qué hicimos desde la UDUAL? Compartir la citación, compartirle la invitación y la expectativa era que según la línea de acción y el interés institucional, pues llegaran a las sesiones convocadas. Este fue el número de participantes conforme a las líneas estratégicas y pues básicamente el resultado se los contaremos a continuación. Entonces, la dinámica a partir de este momento en la reunión es poder contarles y desplegar línea por línea de acción qué entendemos hoy por eso. Ejemplo, ¿qué entendemos hoy por internacionalización del currículo en torno de lengua extranjera? Esto también se resignificó, les vamos a contar. ¿Qué entendemos hoy por este tema y cuáles son las ideas que se generaron que empiezan a darle proyección a estas líneas estratégicas? Igual, pues con las que están hacia abajo, ¿cierto? Entonces, a partir de este momento, bueno, les voy a contar este y ya empezamos a escuchar las líneas. Contarles en qué consistió el mapa de empatía. Este instrumento tiene 2 secciones, por decirlo de alguna manera, unas preguntas que se generaron en torno a lo que nosotros sentimos y pensamos en torno a la cooperación internacional y lo que nosotros decimos y hacemos frente a eso. Pero también lo que otros hacen, nosotros escuchamos y aplicamos y lo que vemos que funciona para otros.
Entonces, en esa línea externa, ¿qué políticas, decretos existen que nos permitan a nosotros unificar criterios para desplegar las estrategias de cooperación internacional? Y finalmente, los dolores o los obstáculos, aquello que impide que generemos lo que queremos generar, ¿cierto? Y esos beneficios, ¿por qué hacemos lo que hacemos? De tal forma que podamos empezar a tener como un common ground, como una, un momento concreto y común desde la misma construcción y entendimiento de lo que para nosotros es cooperación internacional. Y este que ustedes ven acá a la derecha es uno de los resultados de uno de los mapas de empatía generados a través de este ejercicio. Entonces, en este momento estamos en el análisis de esta información para poder aterrizarla a nuestra realidad y efectivamente concretar qué significa cooperación internacional para las instituciones de educación superior de América Latina y el Caribe. Y este es el instrumento que usamos para la co-construcción de la lluvia de ideas en tres momentos. El primero, la generación de ideas frente a lo que entendemos y lo que hacemos hoy en torno a cada una de esas líneas estratégicas, algunas ideas generativas del plan de acción y algunos acuerdos. El plan de acción será un siguiente paso en algunos casos, pero aquí dentro de los acuerdos, pues también les compartiremos hasta dónde llegamos para yo no arruinar el despliegue de las siguientes líneas. Y aquí está el listado de los participantes que nos acompañaron en las sesiones y que dijeron queremos continuar en este proceso de co-construcción. En ese orden de ideas, entonces, darle la palabra en este momento a Matías, que nos va a contar un poco cuáles fueron esos resultados de qué entendemos hoy y hacia dónde vamos específicamente en la internacionalización de la investigación. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias, Arlene, por este espacio. Como lo expresaba Sandra, tenemos un principio que es el principio de la co-creación, de la relación entre pares, de que a partir de la base de la participación que tenemos en la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, podamos construir aquellos mecanismos de cooperación internacional en educación superior que nos permitan integrarnos en las diferentes regiones de América Latina y el Caribe. Y por eso estos diferentes mecanismos lo que buscan es que nosotros desde las motivaciones, las comprensiones, los intereses de las universidades podamos co-construir, como lo expresaba Sandra, esos planes de acción que nos lleven en un principio a co-crear conjuntamente con aquellos que levantan la mano, con aquellos que quieren ser parte de este cambio, de este programa que es el programa de internacionalización sin límite, que nace un momento con el programa académico de movilidad estudiantil, que nace con el PAME, pero que hoy en día esta colaboración, estos mecanismos de colaboración en América Latina pasan a también a extender su portafolio de servicios, su portafolio de oportunidades de interacción a través del programa de internacionalización sin límite. Entonces, el 21 de noviembre, nosotros, dentro de la semana de las jornadas de vinculación, nos reunimos con responsables de oficinas de relaciones internacionales y con responsables de investigación, en algunos casos, a pensarnos qué comprendemos hoy por internacionalización de la investigación, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras prácticas y si tenemos un programa como este de internacionalización de la investigación a través del programa de internacionalización sin límite, cuáles pueden ser esas vías de acción que nos permitan ir avanzando en esa integración latinoamericana y el Caribe por medio de la cooperación internacional en investigación. Y vemos allí a la izquierda algunas de las comprensiones y desde dónde nos situamos para empezar a hacer estos planes de acción. Y estos planes de acción, quiero también hacer énfasis de que van a ser co-construidos, vamos a hacer una fase de co-construcción, una fase de piloto y una fase de apertura a toda la membresía. Entonces, esta sesión de compartir nuestros resultados preliminares es también una invitación a acompañarnos en el caso de investigación el 19 de diciembre a las 8 de la mañana México, 9 de la mañana Colombia, 11 Argentina, Brasil, para seguir construyendo este camino de esas tres fases: co-construcción, piloto, apertura de convocatoria a toda la membresía. Y entonces, en este compartir, tenemos una comprensión de la internacionalización de la investigación desde fomentar proyectos entre instituciones de educación superior de distinta nacionalidad, el poder hacer estos proyectos con, digamos, generalmente entre dos países, pero veíamos allí que más allá del cómo hacerlo, también era por qué nos motiva a hacerlo. Y este motivarlo a hacerlo nos dan unas entradas, que es detectar esos problemas que son científicos comunes en la región, para trabajar de manera sinérgica en la solución. Y había una categoría de la investigación en la cual emergió con mucha fuerza y es la investigación
aplicada, no solamente la básica, sino que en cierta forma haya una intervención, una actuación sobre los contextos, de manera que estos insumos y estos nuevos conocimientos científicos iluminen nuestra toma de decisiones para esa solución de esos problemas que son prácticos, que son reales, problemas científicos, pero que también son problemas de conocimiento. Y de esta manera nosotros poder generar, como investigadores, generar ese conocimiento para aplicar estas prácticas en entornos que son del contexto inmediato, posiblemente, que permitan un intercambio internacional en investigación entre estudiantes, entre profesores. Digamos que la parte de la movilidad sigue estando allí como un elemento que puede ser importante con una intención de investigación y para la formación de redes de colaboración y también la investigación formativa en esos procesos de preparar y alistar a nuestros estudiantes también para una investigación científica aplicada. Y el principal punto de conexión es que a nosotros, a los investigadores, nos unen los problemas que lleven a la acción. Identificar esos problemas científicos comunes, identificar esos problemas de la sociedad comunes, identificar esos problemas de desarrollo comunes, son lo que nos unen para llevarlos a la acción, para llevarlos a la intervención, para buscar esa transformación de los contextos y que nos permitan no solamente transformar los campos de actuación, los campos disciplinares, sino los contextos en los que estamos vinculados. ¿Y cuáles son esas primeras ideas fuerza de esa lluvia de ideas que nos ha compartido Sandra? Dentro de las primeras discusiones, esto no es el plan final, estos son la lluvia de ideas y un poco por dónde vemos que puede ir esta co-creación. Y está, por un lado, en que los investigadores normalmente, al menos en la región de América Latina y el Caribe, porque nos estamos pensando en este ejercicio como región, no conocemos muchas veces los grupos y las líneas de investigación que manejan las diferentes instituciones en los diferentes países y allí hablamos de generar una base de datos con grupos y líneas de investigación, pero ya que somos una membresía de más de 200 instituciones y si sumamos a la gran cantidad de grupos y líneas de investigación, pues esto más allá de ser un repositorio, lo que buscamos es cuáles son esas líneas priorizadas, estos grupos de investigación, esas líneas priorizadas en las que decimos estamos listos para colaborar a través de la internacionalización de la investigación. Dentro de estas líneas, identificar también en nuestras instituciones si tenemos también convocatorias internas de financiación de proyectos de investigación. ¿Por qué? Normalmente nosotros cuando pensamos en esos proyectos de gran envergadura, pensamos que tenemos un desafío que es que es la financiación y generalmente estos vamos a mecanismos o agencias de cooperación o movilización de recursos, pero en este momento nos estamos enfocando en lo que depende de nosotros, lo que puede influir en nuestro quehacer institucional y por eso desde esta misma referenciación poder identificar dónde o qué instituciones tienen convocatorias internas para la financiación de proyectos. Estas convocatorias internas seguramente son de recursos de menor escala, pero sí juntamos, digamos, 3 países en los que las instituciones que encuentran esas líneas de investigación priorizadas tienen una convocatoria interna y juntamos los presupuestos de estas 3 convocatorias, cada uno obviamente desde la disponibilidad de recursos que tienen esas convocatorias para investigación, formulamos proyectos conjuntos y que a través de ese matching funds, a través de ese cruzar esos recursos financieros, podamos pensar una investigación que nos lleva a formular proyectos entre al menos 3 países distintos, pues vamos a ver que también esas investigaciones podrán tener impactos, triangulación y resultados que pueden ser de una mayor escala, a pesar de todavía ser con recursos financieros propios de las instituciones, pero que a la vez nos permiten también generar un banco de proyectos que nos permitan ir a proyectos de más alcance o formulación de proyectos de más alcance en otro tipo de convocatorias. Aquí el asunto no es qué recursos podemos obtener. Aquí el asunto es qué problemas podemos resolver juntos y a partir de ello poder determinar unos alcances en la investigación aplicada que nos permitan llegar a diferentes niveles de aplicación y de resultados. Allí también, además de los proyectos, veíamos la necesidad de no descuidar la movilidad de investigadores, de contar con esas estancias de investigación que nos permitan hacer
dependiendo los diferentes planes, poder hacer unas estancias presenciales y virtuales, poderlas tener híbridas de manera complementaria, de manera que en ocasiones pueda permitir, dependiendo del estado en el que estén los proyectos de investigación, que nos permitan reconocer el campo o que nos permitan hacer trabajos de campo comparado o nos permitan en este sentido también comparar resultados de las investigaciones, pero sobre todo que se vea como una estrategia. Es decir, generamos una primera movilidad en país 1 y en esa movilidad de país 1 nos reconocemos, tenemos los abordajes, las apuestas, formulamos un proyecto de investigación, empezamos a desarrollar el proyecto, tenemos una movilidad y trabajamos allí este sentido virtual, tenemos otra movilidad, por ejemplo, para entrada en el campo sobre ese proyecto que se formuló y nos permite generar resultados comparados, por así decirlo, y ya vamos al país 2 y ya finalizamos con nuestro proyecto y buscamos también esta publicación de artículos en coautoría u otro tipo de publicaciones en coautoría, de manera que esto lo podamos ver como un ecosistema, como una estrategia que nos permite conectar la movilidad, la formulación de proyectos, las publicaciones, en fin, pero sobre todo la contribución a estos campos de actuación disciplinares y del conocimiento en el que nos encontramos vinculados. Una de las formas, como veíamos que podíamos iniciar, es otra vez de foros y seminarios virtuales permanentes en los que nos distribuyamos en América Latina y el Caribe, presentando esas apuestas de investigación y esas buenas prácticas en lo que tiene que ver con temáticas que son transversales y que son vinculantes para las diferentes áreas de actuación, como lo son los objetivos de desarrollo sostenible, esas grandes apuestas, por ejemplo, una sesión de foro que tenga que ver con solamente apuestas por hambre cero, por así decirlo, y así irnos haciendo una serie de foros que nos permitan ir avanzando sobre esas diferentes apuestas en las que estamos intentando resolver los problemas que tenemos en nuestros contextos, pero que a la vez nos puedan permitir también avanzar en temáticas que son convergentes, que son vinculantes, que son muy pertinentes a día de hoy, por ejemplo, la inteligencia artificial en los diferentes campos de investigación para resolver esos diferentes problemas, para que a medida que avanzamos en este reconocimiento, en este trabajo colaborativo, podamos ir creando esas redes de colaboración de investigadores dentro de las líneas de investigación que hemos identificado como que son comunes y que son prioritarias para el desarrollo de la investigación internacionalización de la investigación en nuestra región latinoamericana y del Caribe. Entonces, una gran invitación para que el jueves 19 de diciembre se nos unan para seguir creando esta internacionalización de la investigación. Ya le damos paso a otra de las líneas en la cual nos va a acompañar Arlene. Gracias, Matías. Nada más voy a hacer algunas acotaciones antes de entrar en materia en esta línea de internacionalización del currículo. Justamente en las diapositivas ustedes van a poder ver más o menos contenido. Y esto da cuenta a que cada una de las reuniones que tuvimos con los interesados tuvieron diferentes grados de avance. Entonces, lo que es bien importante ahorita ubicarnos es que estas líneas estratégicas que Sandra les mostraba en un inicio no se van a abrir todas al mismo tiempo, sino vamos a ir trabajando de manera paulatina en cada una de ellas. Entonces, habrá unas que tengan mayor avance que otras, habrá algunas líneas en donde nos hayamos quedado en este primer acercamiento, en esta primera sesión, únicamente en esta aproximación, justamente en poder conocernos un poco, en sacar preguntas que nos puedan llevar a otro tipo de discusiones. Y hay otras líneas que sí, la discusión avanzó un poquito más y nos llevaron a una planeación, ya como, a ver, podemos trabajar sobre estas líneas. Entonces, en este sentido, es bien importante también que comprendamos que en todas las líneas que estamos hablando, hay tres puntos bien importantes. Uno es esta necesidad de poder conceptualizar, más allá de la teoría, sino que también desde de manera institucional y de manera en la que lo conciben los responsables y operadores de cada una de las instituciones, cómo conciben esta terminología. ¿Por qué? Porque hay algunas instituciones, por ejemplo, que nos acompañaron y decían, yo nunca he hecho esto, pero me interesaba estar aquí. Y en el transcurso de la conversación y de la retroalimentación decían, ah, bueno, no sabía que realmente lo estaba haciendo, pero ya me di cuenta que si mi compañero hace este tipo de prácticas, entonces yo también lo estaba poniendo
en mi institución como alguna estrategia, solo que no sabía que se llamaba así. Entonces, hay una parte bien importante que es justo esto, conceptualizar, el poder identificarse, el poder reconocerse y el poder ponerle nombre a lo que estamos haciendo. Sandra también les comentaba que tuvimos aquí algunos aspectos de resignificación y esto es bien importante porque cuando nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Este grupo piloto que nos reunimos a pensar qué podía ser internacionalización sin límite, pensamos en estas 6 líneas. Y en una de ellas, por ejemplo, en internacionalización del currículo, dijimos, podemos empezar con niveles. Hablemos de clases espejo, hablemos de COIL y hablemos de e-tandem, por ejemplo, que fueron los niveles que nosotros habíamos planteado en esta línea de internacionalización del currículo. Ya pusimos en práctica clases espejo, ya pusimos en práctica o encaminamos el trabajo hacia COIL. ¿Qué podemos ver con Intandem? Entonces, cuando nosotros lanzamos este formulario de interés a las afiliadas, fue justamente para conocer de esta propuesta de trabajo que nosotros tenemos, cuáles eran los intereses y cuáles eran las fortalezas de cada una de las instituciones. Ese fue nuestro punto de partida. Entonces, cuando las instituciones responden, nosotros analizamos los datos y les convocamos a estas sesiones de vinculación, nos damos cuenta que no necesariamente lo que nosotros teníamos pensado es lo que realmente interesa. Y eso es bien importante y da mucha retroalimentación a lo que nosotros hacemos. Y van a poder escuchar a lo largo de esta sesión una palabra que es la favorita del doctor Matías, que es co-construcción, porque justamente todo el trabajo se realiza en equipo. Aquí no hay una persona que diga así se va a hacer, sino realmente vamos en equipo, conforme a los intereses, buscando cómo hacer uno, plantear, insisto, ponerle nombre, un plan de acción, como Matías lo comentaba, y salimos adelante. Entonces, nos dimos cuenta que eTandem no necesariamente era lo que les interesaba a las personas que se reunieron con nosotros. Más bien dijeron, ah, bueno, sí, está muy bien, igual y yo ni siquiera sé qué es eTandem, yo sí sé, pero nunca lo he puesto en práctica. Y entonces, como parte de la conclusión, fue justamente abordar la importancia del desarrollo de habilidades en distintos idiomas. ¿Cuáles son estos idiomas? Los que más predominaron, pues fue el idioma de inglés, portugués. Se mencionó también acerca de la importancia de tener convenios con Europa, pues para encaminar el trabajo, por ejemplo, al francés, etcétera. Pero bueno, acá también, por ejemplo, una de las discusiones que este espacio también fue como un momento de reflexión, decían ellos, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial? Hoy en día que está muy sonado también este tema, que nos está alcanzando en temas no nada más educativos, sino a nivel general. ¿Qué papel está jugando esto? Porque además, uno ahorita, por ejemplo, puede meterse a cualquier plataforma a aprender un idioma. Y entonces, ¿eso cómo le pega a las instituciones para motivar que los estudiantes aprendan una segunda lengua? Entonces, bueno, también hablaban acerca de la necesidad de que toda la institución pueda comprender la importancia de los nuevos idiomas. ¿Cuál es esta relevancia que tienen? Más allá de decir, ah, bueno, nosotros de manera curricular lo damos como algo extra. Vengan y aprendan alemán, vengan y aprendan portugués, vengan y aprendan tal. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, a la hora de resultados? Porque cuando uno propone también hay una revisión que dice, bueno, cuál es el impacto que está teniendo este tipo de iniciativa, este tipo de estrategia. Y lo que comentaban acá en este espacio era, nuestras autoridades nos piden resultados inmediatos. Y esta es una carrera larga, no es algo que pueda hacer como hago A y obtengo B, sino más bien es un camino, hay que ir sembrando, hay que ir preparando el camino para que esos resultados puedan ser visibles y el impacto también. Entonces, se destacaba también la importancia de que estas estrategias puedan ser comprendidas de manera institucional y puedan contar con este aval y este respaldo de las autoridades para poder implementarlos. Esto se vio el martes 19 de noviembre. Ahora, ¿nosotros qué vamos? El martes 10 de diciembre, ahora los invitamos a unirse a esta nueva sesión en el mismo horario, 8 de la mañana México, 9 Colombia, 11 horas Argentina y Brasil.
¿Y qué tenemos que seguir reflexionando en ese sentido? Yo les decía que no todas las líneas acabaron con acciones puntuales o diciendo, a ver, esto se hace en mi institución o vamos para allá. Cada una va a tener su ritmo, no los vamos a apresurar y cada una va a tener ahí el tiempo que sea necesario. Entonces, en este sentido, internacionalización del currículo nos va a llevar a otra sesión en donde ya tenemos preguntas, guías para seguir trabajando en esta construcción de un plan de acción. Por ejemplo, ¿cuál es esa estrategia para el fortalecimiento de lenguas extranjeras en los diversos procesos curriculares con los que cada institución cuenta? ¿Cómo se motiva el aprendizaje de una lengua extranjera? Porque también se mencionó, hay becas, pero no se están utilizando. Entonces, por ejemplo, lo que habíamos pensado como, si yo le pongo recursos financieros y beco a mis estudiantes, el resultado va a ser magnífico y voy a tener muchísimos estudiantes. Y la realidad es que no es así. Hay recursos, pero ¿cómo incentivo? Esa es una pregunta bien importante. Y la tercera, por ejemplo, también que resultó bastante atractiva en este espacio de discusión, es cómo los profesores exigen un nivel de idioma a los estudiantes si ellos mismos no cuentan con eso. Entonces, hablar de esa reciprocidad, hablar de esa congruencia incluso, ¿no? ¿Cómo yo docente puedo preparar también a mis estudiantes si yo no tengo esa formación o esa actualización también en mi formación? Entonces, a grandes rasgos, esto ha sido internacionalización del currículo, ya no ITANDEM, sino lengua extranjera. Y bueno, acá también puede ser un como pequeño puente. Por ejemplo, mencionaban en esta parte de lengua extranjera, sí, sabemos inglés, sabemos portugués, etcétera, pero mencionaban en otra línea, que más adelante hablaremos de eso, por ejemplo, lengua de señas. ¿Qué tanto eso puede ser concebido como un segundo idioma? ¿Qué tanto se tiene acceso? Y bueno, son espacios que, insisto, nos llevan a la reflexión, nos llevan a poder poner una línea de acción y con eso también ir evaluando los resultados, ver qué se queda, ver qué no se queda, ver qué podemos considerar como algo que realmente nos está funcionando y ver cómo se perfecciona lo demás. Eso en esa línea. Y pues bueno, de acuerdo a lo que sigue en nuestra presentación, sigue la parte de doble titulación. Adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias, Arlene. Creo que lo más interesante de todo este proceso de co-creación ha sido poder identificar diferentes perspectivas en torno a una temática, identificar qué hacemos, cómo lo hacemos y pues hacia dónde queremos avanzar. Entonces creo que uno de los cambios más interesantes que han surgido es cómo el interés no era el ITANDEM concretamente, sino el poder fortalecer habilidades en una lengua extranjera. Y pues eso nos abre la puerta a poder pensar otras muchísimas más cosas que, como dijo Arlene, pues están un poco dentro de lo que se va a empezar a construir entre las instituciones participantes. En torno a la doble titulación, la reunión que nosotros desarrollamos durante las jornadas de vinculación tuvo lugar el martes 19 de noviembre, en estos horarios pues que están aquí planteados. Las instituciones que llegaron a este espacio nos compartieron su perspectiva de doble titulación desde diferentes puntos de vista. El primero, instituciones donde cabe resaltar que México tiene muy buenas iniciativas en este tema, tiene muy buenas acciones concretadas dentro de los participantes, insisto, que también nos ayudaron a iluminar muchísimo la conversación, las preguntas y a direccionar un poco el ejercicio de la lluvia de ideas. Em, Trabajamos alrededor de las diferentes formas de doble titulación, sin embargo, creo que hubo un énfasis importante en las cotutelas. Las cotutelas se expresaron como de una forma fácil, entre comillas, ¿no? De poder hacer procesos de doble titulación. Quizás yo no diría fácil, sino los que pueden generar resultados más rápido, y más rápido también entre comillas. Se habló que de una u otra forma es posible evidenciar el progreso en este tipo de acciones y la concreción de acciones y resultados, ¿cierto? Eh, Algo que es muy interesante con las cotutelas es que por lo general se desarrollan o se generan doctorados. Y el proceso que cobija a las cotutelas
tiene que ver con la oportunidad de vincular a dos investigadores o dos directores de tesis que de una u otra forma le aportan a este trabajo de grado, ¿cierto? Uno de la institución nacional y otro de la institución internacional. Eso se vincula a un proceso específico y lo que hace es generar la perspectiva de las dos instituciones frente a ese proyecto de grado y ya con los procesos institucionales que se desarrollan, acordar la validez de ese proyecto en ambas instituciones, ese proyecto de investigación, y pues garantizar que el estudiante obtiene el reconocimiento de ambas instituciones. Digo fácil entre comillas y digo que dentro de las proyecciones pues es muy interesante porque si bien expresaron que este camino era uno de los más alentadores, hay una preocupación en torno a los retos y tiene que ver con el idioma en el caso de generar este tipo de acciones de doble titulación. em, Más bien con países que no hablan español. Y pues allí se integran todos los que no hablan español y pueden hacer ustedes la cuenta de cuántos son, ¿cierto? Haciendo un énfasis también en torno al inglés, al portugués y a idiomas europeos como alemán y francés, que quizás son países europeos con los que más vinculación se ha logrado generar. Otro de los retos es que también se mencionaron, es que por lo general cuando se generan oportunidades de doble titulación, la mayoría de las veces es un país es el que se desplaza al extranjero, pero ese otro país no viene a mi institución. Y si viene, pues es en muchísimo más bajo nivel que el número de estudiantes que quizás podrían estar interesados en la institución en ir al país internacional. Dentro de la información que compartimos relacionada con pregrados, y la oportunidad de hacer esta doble titulación también, que es un poco más complementaria, se acordó también que hay una facilidad en torno a todas aquellas acciones que se concentran en los últimos semestres, que quizás identificar estas oportunidades para doble titulación en semestres muy regados en todo el proceso del programa o quizás en semestres iniciales es un reto mucho mayor. Y otra característica importante es que por lo general las asignaturas que se vinculan hay una tendencia en que sean materias o asignaturas dentro de las categorizadas como electivas, sin decir que se limite solamente a esto, ¿verdad? Entonces, pues obviamente esto tiene unas implicaciones muy interesantes y que también nos hacen cuestionarnos acerca de dónde estamos, cómo estamos y cómo lo podemos hacer, ¿cierto? Esta sería como la doble titulación coordinada. Esta la mencionamos muy por encimita y la consecutiva, si de esa no logramos hablar. Dentro de los retos, pues como les decía, creo que hay uno que se mencionó muchísimo y son las legislaciones institucionales y las legislaciones nacionales. En tema de créditos, en tema de homologaciones, en tema de procesos administrativos que son lentos y como son procesos administrativos lentos, pues muchas veces incluso hay que traducir, ejemplo, el convenio de doble titulación a otro idioma mientras se traduce, mientras vuelve y se genera, si se le hace un cambio, etcétera, pues implica muchos retos que detienen en muchos casos estas oportunidades y que no facilitan que el estudiante pues pueda contar con estas oportunidades. Entonces, muchísimos retos interesantes y pues a eso se le suma que en muchos casos también el el que la universidad sea privada o pública también genera unos obstáculos en torno a procesos administrativos. Como les digo, son muy interesantes porque pues eso también nos va a permitir empezar a pensarnos en otras formas, quizás no de unificar, pero al menos sí de acordar unos criterios que nos permitan movilizarnos y generar oportunidades de doble titulación desde lo que les interesa a las instituciones, pero también desde las capacidades que ya están instaladas. En ese sentido, un punto súper importante que resalta en todo este ejercicio es la importancia de tener puntos de conexión a partir de aquello que se deriva de toda esta gestión y que de una u otra forma nos permite tener otro tipo de colaboraciones. ¿Con qué objetivo? Generar unas rutas de relacionamiento para ganar confianza entre las instituciones, conocer y reconocer nuestros planes de estudio de tal forma que identifiquemos la mejor forma de combinarlos en determinados lapsos de tiempo para así generar las oportunidades para las dobles titulaciones. Y
en ese comparar los planes de estudio podamos identificar específicamente qué puede hacer match con qué puede ser complementario y qué puede ser homologable. Dentro de las acciones súper concretas está identificar cómo otros han hecho estas legislaciones que permiten la homologación de créditos con mayor facilidad. Un ejemplo muy concreto que emergió en la conversación fue la Unión Europea. Ellos son muchos países muy diversos, pero en este momento ya tienen una legislación que les permite identificar qué hacer, cómo hacerlo, y que los estudiantes se movilicen entre los países europeos sin mayor dificultad para ese proceso administrativo y de homologación de créditos. Y en ese sentido, pues nosotros poder visualizar qué podemos hacer nosotros que le favorezca a nuestra región según nuestras características, nuestras necesidades y pues también la forma en la que nosotros hacemos las cosas. Lo segundo es identificar esa oferta académica que tienen nuestras instituciones, esa que está mejor rankeada, ese programa que nosotros decimos queremos exportar este programa, queremos que este programa se conozca a nivel internacional y en ese sentido también identificar cómo estos reconocimientos se obtienen. Ejemplo, acreditaciones nacionales, acreditaciones internacionales, que tal vez nos den un piso común a través del cual podamos identificar esas acciones concretas que nos van a permitir facilitar la homologación de créditos y otros aspectos administrativos alrededor de este tema. Identificar otras instituciones con esas cualificaciones, identificar qué han hecho y cómo han trascendido ese proceso. Poder difundir lo que hacemos en las instituciones de educación superior, cómo es esa oferta académica que tiene, cuáles son las asignaturas, características, a qué le aportan a la sociedad, cómo se vinculan con comunidades, con empresas y cómo esos programas también pueden generar otras oportunidades de interés para aquellos que quieren hacer la doble titulación con nuestra institución. Otra idea que surgió, esta seguramente ya revisaremos en el tiempo qué ocurre, pero está la idea de poder construir programas conjuntos entre las instituciones de tal forma que desde la misma construcción del programa ya se defina cuáles son los créditos, cuáles son los componentes académicos o asignaturas y cómo se pueden entrecruzar para poder hacer las dobles titulaciones y las movilidades que ello implica. Algo que me pareció súper interesante dentro de esta conversación y quedó pendiente para nuestra próxima sesión es poder también identificar buenas prácticas en torno a temas relacionados con doble titulación, pero también identificar cuáles son esas instituciones que ya tienen un camino con eso, cuáles han sido sus buenas prácticas, qué no les ha funcionado y cómo podemos empezar a enseñarles a otros a iniciar este camino de la doble titulación de tal forma que se puedan obtener muy buenos resultados. Esta es la conclusión, invitarlos el martes 10 de diciembre a las 10 México, 11 Colombia, 1 Argentina, Brasil, para continuar en esta co-creación, para continuar en este ejercicio de co-creación, ¿cierto? Y poder identificar qué de esto funciona, en qué nos vamos a enfocar y cómo le podemos empezar a dar direccionamiento a este ejercicio. Le doy la palabra a Mati, no, sí, a Matías con la siguiente línea de acción que también sufrió algunas modificaciones. Bueno, y en esta vía de la que veíamos en doble titulación, la intención también es garantizar esa colaboración en doble vía, la reciprocidad, el dinamismo, ¿no? En lo que tiene que ver con la doble titulación. Y ahora vamos a iniciar en 3 líneas que son un poco más emergentes, que tienen un poco más de discusión, que van a generar mucha más reflexión y en las que, como decía Arlene y Sandra, con algunas líneas quedamos con planes de acción un poco más avanzados y con otros hay una discusión bastante fuerte y es que esta jornada de vinculación trató sobre la internacionalización en casa. Y con la internacionalización en casa vinieron varias prácticas, los COIL, las clases espejo, la movilidad virtual, en fin. Y para nosotros, pues, sí, bueno, el COIL lo tenemos por internación de currículo, las clases espejo por internacionalización del currículo, la movilidad virtual la tenemos por el PAME, y en fin, fueron saliendo varias discusiones, algunas tienen que ver con internacionalización inclusiva, nos va a contar Arlene. Entonces, pues, bueno, ¿cómo nos diferenciamos? ¿O es lo mismo? ¿O con la internacionalización de la extensión también es lo mismo? Y esta nos generó mucha discusión, pero donde vimos aquí un elemento importante y diferenciador es en el tránsito de esta internacionalización en casa, porque finalmente todas estas prácticas efectivamente son de internacionalización en casa, lo que podemos hacer desde nuestras propias instituciones, pero ¿dónde iba a estar nuestro foco? Entonces allí hablamos que nuestro foco puede estar en la internacionalización de la cultura institucional. ¿Para qué? Para ese desarrollo de esas competencias interculturales en el personal administrativo era una de las motivaciones para acercar a la comunidad a otras culturas de una forma más rápida y la gestión de la calidad, pero veíamos realmente
que más allá de las competencias interculturales en el personal administrativo, era desarrollar esas habilidades blandas en todo tipo de personal administrativo que viene desde cargos directivos, de servicios, de mandos medios, servicios generales, secretarías, en fin. Y esto nos lleva a conocer o nos invita a compartir buenas prácticas en nuestras instituciones desde esos diferentes servicios, sobre todo pensar en las estrategias que no tienen un campo formal, o sea, que están por fuera de las aulas, que están por fuera del ejercicio formal, como, y en este caso pues hablábamos de bootcamps, de talleres y de cursos cortos. Una de esas prácticas que posiblemente podrían emerger, que salieron allí en las ideas, fueron los ciclos de charlas para generar un proceso de concientización en la comunidad universitaria y en el talento humano, y las ferias internacionales en las que integremos esos servicios a los estudiantes para conocer un poco más las universidades desde sus servicios de bienestar, de cultura, de grupos de turismo, y el bienestar universitario, que también entra como de esas prácticas para la internacionalización de la cultura institucional. Y en este ejercicio hubo mucha reflexión para pasar de en casa a cultura institucional, por eso allí hay mucho más escenario de discusión, pero bueno, aquí también para las instituciones interesadas, miércoles 11 de diciembre tendremos ese siguiente escenario de reflexión y de co-creación en lo que puede ser ese plan de acción para esta línea. Y volvemos a Arlen, con algo que puede tener alguna vinculación según lo que teníamos en esta línea que tiene que ver con la internacionalización inclusiva. Gracias, Matías. De hecho, justamente nos van a escuchar corriendo un poquito más porque a nosotros nos gusta hablar demasiado y el tiempo ya nos come. Lo que tiene que ver con internacionalización inclusiva. Nos reunimos nosotros el miércoles 20 de noviembre, misma hora. Nos gusta ser madrugadores en este equipo de trabajo. Y justamente lo habíamos pensado nosotros, esta honestamente era la línea menos estructurada que teníamos hasta el momento. ¿En qué sentido? En las demás al menos teníamos alguna ruta, alguna idea de decir, podemos implementar esta estrategia, podemos promover esta. Sin embargo, aquí en internacionalización inclusiva nos dijimos, esto es una gran área de oportunidad porque no tenemos de dónde comenzar. Entonces, escuchamos propuestas de aquellos que pues lo han manejado en sus instituciones o que dentro de pues la comunidad es uno de los ejes que mueve a la institución, ¿no? Que es parte de la cultura e incluso lo lleva también el nombre a veces. Bueno. Lo primero fue, ¿qué entendemos como internacionalización inclusiva? Porque acá partimos, por ejemplo, de este hecho en el que podemos decir, esta inclusión, estamos hablando de necesidades educativas especiales. Ahí nos podemos centrar. Sin embargo, en este espacio vimos que la internacionalización tiene que ser para todos, no nada más la educación, no nada más la educación superior tiene que ser un derecho y de acceso para todos, sino que la internacionalización sea para todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, dejando de lado ese segmento de solo trabajamos para los estudiantes o los docentes tienen que hacer esto para los estudiantes, sino más bien aquí viendo como un escenario en donde todos tienen participación y también acá se empieza a destacar la importancia en esta discusión de que no nada más tienen que hacer los responsables de las oficinas de relaciones internacionales, interinstitucionales, universitarias o el nombre que se le delegue en cada una de las instituciones, sino que este es un trabajo colaborativo y requerimos especialmente en estos temas un espacio de sensibilización para poder comprender no solo el término, sino cómo se lleva a la práctica y por qué es importante que cada uno se involucre en estas tareas. Y esto habla también de una necesidad de poder ser empáticos, no solo con la definición de diccionario, sino que incluye este concepto en la práctica. Se mencionó también esta parte de internacionalización inclusiva entendida como capacidades diversas, por ejemplo, sí a estos estudiantes que, por ejemplo, tienen una movilidad limitada, que tienen problemas auditivos, problemas visuales, cómo se puede hacer para integrarlos dentro de la comunidad. Pero también se habló acerca de que la diversidad tiene que ser entendida desde un panorama no solo general, sino particular, porque esto aporta en materia de cooperación. Y también se mencionó esta oportunidad que nos da la virtualidad, que bueno,
de que desde que fuimos obligados muchos a entrar en materia virtual de herramientas digitales y etcétera, algunos con más resistencia que otros, pero pues bueno, esto no es que no existiera y a partir de pandemia todo se creó, sino más bien se enfatizó en las bondades que nos deja la virtualidad en todo sentido, tanto para herramientas para la docencia como para las movilidades, por ejemplo, virtuales. Nada más que aquí sí hay que destacar que cada una de estas líneas de internacionalización en las que nosotros estamos trabajando en conjunto, estamos apuntándole a estrategias que vayan más allá de la movilidad entendida como todos hasta el momento, con este reconocimiento de créditos que está enfocada a estudiantes, sino veamos más allá de eso y sí hablar desde la movilidad, pero qué impactos tiene, por ejemplo, la movilidad virtual, etcétera. Y entonces, para el miércoles 11 de diciembre, misma hora, 8 de México, 9 Colombia, 11 Brasil y Argentina, discutiremos justamente acerca de cómo comprendemos ya la internacionalización inclusiva, es decir, ir buscando también esta conceptualización. Ya dimos lluvia de ideas, ya reflexionamos al respecto, ahora, ¿cómo lo vamos a concebir desde internacionalización sin límite? Eso es importante. Y poder hablar acerca de cuál o cuáles son esas estrategias para hacer de la internacionalización inclusiva una realidad dentro de las instituciones. Eso sería a grandes rasgos lo que vimos en esta línea estratégica. Entonces, ahora vamos a pasar a la siguiente, que tiene que ver con internacionalización de la vinculación. Adelante, San. Maravilloso, muchas gracias, Arlene. Como ven, esto ha sido la discusión de la discusión de la discusión, pero en muy buen sentido. Y la internacionalización de la vinculación no fue la excepción. Algo muy interesante es que yo creo que en esta línea también en particular, uno de los retos es poder concretar qué entendemos por vinculación, ¿cierto? Porque pues obviamente se vieron los términos de vinculación, extensión, proyección social, qué es uno, qué es el otro, qué si es lo mismo, qué no es lo mismo, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí tenemos también un camino muy interesante. En segundo lugar, esta internacionalización de la vinculación también tocó muchas de las áreas que nosotros venimos trabajando. Tocó algunas áreas relacionadas con la inclusión, tocó algunas áreas relacionadas con la virtualidad, desde incluso proyectos COVID, clases espejo, tocó ese trabajo con la comunidad y creo que eso es importante resaltarlo. La vinculación desde las comprensiones que de una u otra forma se lograron construir durante esta conversación es que la vinculación tiene que ver con esa conexión que nosotros tenemos con diferentes actores estratégicos hacia afuera de nuestra institución, ¿cierto? En ese orden de ideas también es como nosotros desde las universidades tenemos muchas veces unas unidades específicas que movilizan estas acciones de vinculación con el entorno, ¿cierto? Pero por lo general están desvinculados de las oficinas de relaciones internacionales. Entonces, ¿cómo hacer que eso que ya sabemos hacer muy bien desde las universidades empiece a articularse con las oportunidades que emergen también a nivel internacional? Dentro de las ideas muy concretas de lo que es la vinculación, está qué es esa forma como las universidades inciden positivamente en la comunidad en la que están ubicadas. Esa intervención de la universidad para intervenir, perdón, ahí, en la sociedad con y a través de profesores, investigadores y estudiantes. Y con eso, pues, básicamente emergen los proyectos, proyectos con comunidades, proyectos con empresas y proyectos con diversos actores de ese sector aledaño a nuestras instituciones y cómo desde lo que nosotros hacemos desde adentro podemos tener un impacto hacia afuera, contando con profes, contando con estudiantes y contando con nuestras personas, actores principales de nuestras instituciones. En ese sentido, pues esta fue una discusión amplia y profunda. No tenemos todavía un plan de acción definido porque sí era muy importante en primer lugar poder al menos identificar qué entendíamos por vinculación, cómo es diferente, cómo es similar de lo que hacemos en las instituciones y pues en ese orden de ideas poder empezar a trazar un camino. Por eso las acciones concretas fueron poder identificar cuáles son los grupos de interés común hacia afuera de nuestras instituciones, poder definir esas acciones que vamos a hacer. Todas las personas que trabajan con vinculación en su mayoría trabajan por proyectos. Algo que surgió muy fuerte fue los proyectos con comunidades indígenas, los proyectos con aquellos
que quizás están en la periferia y no pueden tener acceso directo a la universidad, pero quizás mi universidad tiene una sede allí, entonces yo cómo puedo ayudar a esos que están ubicados en ese sector a crecer como comunidad. Y en ese sentido, pues poder definir cuáles son esas acciones, cuáles son esas comunidades específicas, esos grupos de interés con los que vamos a trabajar y compartir buenas prácticas. Decidimos que para la siguiente sesión, que va a tener lugar el miércoles 11 de diciembre, vamos a llevar buenas prácticas de vinculación o de extensión o de proyección social que desarrollamos en nuestras universidades. Esos proyectos top que quizás puedan tener una escalabilidad a nivel internacional. Entonces, quienes de ustedes estén interesados, miércoles 11 de diciembre a las 9 horas de México, 10 de Colombia y 12 Argentina, Brasil. Ya para iniciar el cierre de esta sección, pues estas son algunas de las conclusiones. Yo voy a invitar a mis compañeros a que ah, compartamos una cada uno en la medida que vamos avanzando. Me voy a tomar la palabra en la primera. Este trabajo multidisciplinario al interior de la institución, más allá de la ORI, creo que aquí hay dos rutas importantes. Las líneas estratégicas que se están proponiendo no son de trabajo exclusivo de las oficinas de relaciones internacionales. Nos encantaría decir que desde las oficinas de relaciones internacionales tenemos el conocimiento, tenemos los equipos y tenemos otra cantidad de recursos para lograrlo, pero no lo podemos hacer. Eso implica que necesitamos empezar a construir alianzas hacia adentro de nuestra institución e identificar eso que sabemos hacer, cómo podemos escalarlo a nivel internacional, desde vinculación, desde investigación, desde currículo y desde las otras líneas que les acabamos de compartir. Y pues en ese orden de ideas, si ya identificamos algo que pueda ser escalable, ¿cuáles son esos actores fuera de nuestra universidad, más allá de las instituciones de educación superior con los que nos podemos vincular para efectivamente responder a necesidades específicas del contexto? Y pues eso, ¿a qué tipo de agencias, alianzas o actores internacionales nos lleva, de tal forma que podamos unir fuerzas y responder a necesidades que tienen un impacto local, pero que también tienen una trascendencia global? Para la siguiente conclusión voy a invitar a Arlen. Entonces, Arlen, si quieres iniciar con esta, y yo creo que seguimos con... Gracias. La siguiente sería identificar fortalezas y buenas prácticas institucionales para co-construir acciones futuras. Justamente es esta, en el mismo sentido en el que San estaba hablando ahorita, es mirarnos o es mirarse desde adentro, pero también con esta visión hacia afuera. ¿Qué tengo yo que aportar a los demás? Que pueden ser también posibles socios y los demás que pueden aportarme a mí. Y en ese qué puedo aportar y qué me pueden aportar, encontrar esta intersección de decir qué podemos construir juntos a partir de lo que cada uno ha identificado como buenas prácticas y ha funcionado. Porque también comprendamos que lo que a una institución le sirve no necesariamente va a estar adecuado a lo que la otra institución busca o necesita, pero sí pueden encontrar este punto en común en donde decir podemos generar alianzas y este es uno de los aspectos también bien importantes y sobre todo atreverse a conocer a a otros actores, a otras instituciones. Porque en el marco incluso de estas discusiones decían, es que yo no conocía esta institución. Si no hubiera sido, por ejemplo, por este intercambio de estas convocatorias que hacen, etcétera, no tendría idea de que podría hacerlo. Y en los espacios anteriores decían algunos, em, ya identifiqué a este par y lo puedo conocer, me gustaría seguir colaborando con él. Pero además también esto, el punto de partida con el que inician esta colaboración, da una proyección para seguir adelante y decir, empezamos, por ejemplo, con clases de espejo, pero ahorita yo ya estoy apuntando a realizar una investigación, por ejemplo, con tu institución, o estoy apuntándole a que podamos trabajar en tal línea en donde podamos compartir ambos. Matías, el siguiente, por favor. Y desde ese identificar fortalezas y buenas prácticas, tenemos la suma de capacidades. Desde esa internacionalización solidaria como uno de los valores que hemos priorizado en la región latinoamericana, y esa internacionalización solidaria nos permite generar esas acciones que faciliten esa relación de confianza, esa construcción de confianza entre nuestras IES como región latinoamericana y el Caribe, a través de procesos que van a ir vinculándose
de diferente manera, o sea, de sensibilización, de conciencia, de acercarnos a diferentes procesos o a nuevas formas de hacerlo, a poderlos comunicar, difusión, como es en este espacio, dónde está la discusión y dónde está la reflexión sobre las prácticas de internacionalización de la educación superior y cómo a través de la cooperación internacional nosotros podemos vincularnos de esa manera efectiva, porque nuevamente tenemos un principio de co-creación, de relacionamiento como pares horizontalmente, en el que nos permita vincularnos a nivel interno, como lo expresaba Sandra, pero que también nos permita vincularnos a nivel externo, a nivel local, nacional e internacional para esa integración latinoamericana y el Caribe. Y pues la cooperación en educación superior es esa clave y por eso estas jornadas de vinculación nos invitan a esto y por eso Sandra también nos va a seguir invitando a esto con esta conclusión de cierre. Esta ya es nuestra última conclusión. Aprovecho para agradecerle a todas las personas que se conectaron y están atentos a todo este proceso que venimos construyendo en conjunto con todas las instituciones que han decidido levantar la mano y decir quiero participar. Y la invitación con esta última conclusión es trascender la idea que hemos venido teniendo de cooperación. Cooperar no solamente significa hacer proyectos, no solamente significa gestionar recursos, implica un conocimiento y reconocimiento de con quién trabajamos, qué acciones generamos y en ese con quién trabajamos y qué acciones generamos, cómo es ese ecosistema de cooperación que nos permite generar acciones con diferentes actores que no necesariamente son instituciones de educación superior, cómo podemos generar acciones que sean gana-gana, que sean de mutuo beneficio, cómo podemos también generar oportunidades para que estas acciones, quizás en algunos casos productos de proyectos, claro, puedan ser sostenibles en el tiempo, que independientemente de esas acciones y conclusiones que nos llevan a generar proyectos y a buscar financiación, ¿cómo logramos que eso no dependa exclusivamente de eso y efectivamente podemos hacer que perdure en el tiempo? ¿Cómo unimos fuerzas desde nuestras fortalezas para empezar a crecer como región y a posicionarnos también desde nuestras comprensiones, nuestro entendimiento y lo que queremos hacer en América Latina y el Caribe? Y finalmente, pues este tipo de acciones también como nutren cada una de las iniciativas institucionales y nos ayudan a crecer y a posicionarnos no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Esa sería nuestra conclusión el día de hoy. Agradecerles a todos por su asistencia, por estar atentos de estas diferentes sesiones que nos han acompañado a lo largo de esta semana y pues invitarlos a quienes estén interesados a participar de los encuentros que estaremos teniendo con el fin de continuar con esta co-construcción. Muchas gracias. Matías, ¿quieres decir algo antes de cierre la sesión? También agradecer a todos. La palabra clave es, o las palabras clave son co-creación, confianza y cooperación, y esa es la invitación que les hacemos a toda la región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Pues bueno, justamente si tienen cualquier tipo de duda, nos pueden inscribir a isinlimite@udualc.org y ahí estaremos atendiendo todas sus consultas. Y si, por ejemplo, ustedes dicen, es que yo no me conecté a esta primera sesión de acercamiento, no hay ningún problema. Si tienen interés, nos escriben y ya les comunicamos junto con el link de conexión para que nos acompañen a estas sesiones en donde estaremos construyendo cada una de las líneas que nos hacen falta. Muchas gracias a los que se quedaron con nosotros hasta este momento, a los que están conectados vía YouTube. Y les recordamos también que esta sesión quedó grabada para que la puedan consultar las veces que así lo consideren necesario. Les agradecemos y que tengan excelente día. Hasta luego.